número 23. Si me ayudan con un poquito de retorno, le agradecería. Sí. Éxodo, capítulo número 10, verso número 21 al versículo número 23. Libro del Éxodo, capítulo número 10, verso 21 al versículo número 23. ¿Lo tiene? Sí, hoy vamos a predicar con el tema manos vacías. Sí, vamos a predicar con el tema manos vacías. ¿Amén? Y leemos la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, sí, y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las falte. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, y nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Amén. ¿Le parece bien si lee el versículo número 23? ¿Sí? Todos juntos. Nos dice: ninguno vio a su prójimo, y nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Amén. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro, enfocamos esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Amantísimo Padre Celestial, gracias por siempre concedernos la oportunidad de congregarnos, Señor amado. Es un privilegio, una honra que debemos aprovecharla al máximo, mi Señor. Mi Padre, más bien te pido en esta mañana por aquellas iglesias que por una u otra razón están cerradas o están pasando por dificultades para poder operar con la normalidad a la que usted obviamente, Padre, las creó, las llamó. Espíritu Santo, ayúdame, Señor, para que mucho pueblo que está por el momento en el aire pueda, Señor amado, en ti poder remarcar, Señor, su vida espiritual. Y Señor, bendícenos en este momento. Mira que tu palabra va a ser manifestada, va a ser predicada, Señor. Háblanos como siempre te lo rogamos, mi Señor amado, para que nuestra necesidad en ti pueda ser cubierta. Toma el control, mi Dios, de nuestros pensamientos, aquello que se ha dicho que es la loca de la casa, la mente, mi Dios. Tome usted control de ella. Permite, Señor amado, que mi corazón esté atento y que mis pensamientos se concentren en ti. Por otra parte, mi Dios, toma control de nuestros niños en la parte superior, de los adolescentes, de cada infante, mi Dios, para que los maestros también puedan desarrollar con ellos, Padre, una enseñanza eficaz. Y acelera los pasos de todos estos hijos tuyos que hoy quisieron venir aquí, que todavía por alguna razón no han podido llegar. Señor, Padre, ayúdalos para poder todos paralelamente recibir una misma bendición. Oh Padre, ese es nuestro deseo del corazón en esta mañana, y te suplicamos, mi Dios, que nos las concedas en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Bueno, como se anunció el día de ayer también, voy a hacer la invitación por el YouTube. Sé que también hay muchísimas personas que siguen nuestras predicaciones, nuestras enseñanzas, así que ruego también que Dios bendiga a cada, y no sé cómo le dicen, internauta, creo que es verdad, con respecto a esto, sí, para que Dios también toque sus vidas. Bien, mis amados, vamos al libro del Éxodo, capítulo número 10, versículo número 21. Hemos dado lectura del verso 21 al 23. Recuerden, hoy vamos a predicar por el tema manos vacías. ¿Sí? Cuando se declara la 9ª plaga, que es la plaga de las tinieblas, esta, al igual que otras 2 más anteriores, sí, hubieron
un juego de un tercio de plagas donde 2 eran advertidas y una pasaba totalmente desapercibida. Sí, en las primeras 2 plagas, sí, Dios anunció a Faraón que vendría la plaga. Y en la tercera Dios no le dijo absolutamente nada a Faraón y envió plaga. Asimismo pasó con la cuarta y la quinta. Dios advirtió a Faraón y en medio de la sexta no le dijo nada y envió la plaga. En la séptima y la octava Dios envió a Moisés para que advirtiera a Faraón de qué plaga vendría. Y ahora, tal cual como esas 2 primeras, la tercera no tiene anuncio alguno. Esto es importante considerar porque hasta cierto punto podríamos decir, Dios cuando desea darnos advertencia de que algo podría llegar a pasar, llamado a consecuencia en el caso de Faraón, de su desobediencia, de vivir una vida ajena a la advertencia divina, si no nos cause rareza de que venga aflicción de manera también repentina, sin previo aviso. De allí que se suele decir en Deuteronomio capítulo, solo doy la referencia, Deuteronomio 29, en el cual nos dicen que las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, pertenecen a Jehová, pero las que Él quiere revelar, dice la Biblia, esas son para nosotros, para que podamos persistir en ellas y obviamente hacer su voluntad. Cuando vamos al versículo 21, Dios no le dice a Moisés que advierta a Faraón, no. Si Dios desea continuar con con esta regla de 2 sí y 1 no. Y aquí se dará nuevamente a cabo esa misma norma. En el versículo número 21, Dios le dice a Moisés, quiero que extiendas tu mano hacia el cielo para que haya, dice la Escritura, ¿qué cosa? Para que haya, dice aquí, tinieblas. Sí, ¿dónde, mi amado hermano? Sí, dice aquí. Sí, para que haya tinieblas, dice la Escritura, sobre la tierra de Egipto. Ahora, es importantísimo considerar cómo Dios, trata de castigar en este caso, a Egipto, por medio de una plaga un poco habitual al entorno en el que se encuentra. Sí, para los egipcios, mi amado hermano, Ra, que era el dios del sol y por ende el dios de la luz, era la mayor deidad que podría ser, en este caso, adorada tanto por Faraón como por los habitantes de Egipto. Este dios obviamente se le atribuía un tremendo culto, tenía un templo exclusivo dedicado al dios sol, y por ende era el dios de la vida, porque usted sabe bien que sin el sol, llamado la fotosíntesis, no se podría llevar a cabo en nuestro ecosistema. El sol es tan necesario, hablando de su luz y todo lo que es irradia y comprende, sirve para que todo el ecosistema en equilibrio pueda desarrollar, hasta para que las plantas en el mar puedan llevar a cabo su fotosíntesis, puedan llevar a cabo, su proceso de transformación. Mira que hay inclusive plantas microscópicas sobre el agua que sirven de alimento, que se lo conoce como el plancton, sirve de alimento para todos los peces de la tierra, hablando de la tierra, hablando de todo el globo terráqueo, del mar. Mi amado, ¿qué decir de aquella vegetación que nosotros obviamente las tenemos al alcance de nuestra mano? Mi amado, ese Dios habría de ser de una u otra forma minimizado con esta plaga. Era la mayor deidad que tenía Faraón sobre Egipto. Y él mismo, hablando de Faraón, era considerado como el dios menor de Ra. De allí que hay términos que se utilizan como Amon-Ra, el cual vendría a ser el príncipe del sol. Y ese título se lo daba, mi amado hermano, en este caso, a Faraón. Cuando esta plaga llega, mi amado, coge, como ya lo dijimos de manera introductoria, coge desprevenido a todos los egipcios. Ellos no saben qué es lo que está ocurriendo, pero sí saben quién puede ser, en este caso, el factor que ha provocado esta plaga. Porque al igual que las 2 primeras veces que no fueron advertidos, ellos terminarían llamando a quién para que les solucione el problema. A Moisés. Dicho esto, mi amado, como primera parte, en el versículo número 21,
La Biblia nos dice extiende hacia el cielo y ojo, ya aquí como que Aarón, digo yo, pasa a un segundo plano y el que no quiso en algún momento dar la cara para poder, digamos, dirigir todo el plan de Dios, ahora se ve involucrado de manera ya principal. Moisés, versículo 21, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Tanto, dice la Biblia allí, ojo con esto, tanto que cualquiera las palpe. Quiero leer, mi amado hermano, si en la versión de la traducción del lenguaje actual, si conociera como la Biblia TLA, en otra versión, dice el Señor lo siguiente. Si con respecto a esta última parte nos dice, habrá tanta oscuridad, dice en la versión, habrá tanta oscuridad que los egipcios podrán sentirla. Sí, eso hablando obviamente de todo lo que usted podría llegar a palpar a través de los sentidos. Sí, mi amado, el poder palpar las tinieblas tenía mucho que ver con poderlas sentir. Yo sé que si yo en este momento hago apagar los focos y hago cerrar con la última puerta enrollable, aquí nos vamos a quedar hasta cierto punto en una, digamos así, en una liviana oscuridad. ¿Sí? ¿Quién de ustedes ha experimentado por la noche que se corte el servicio de energía eléctrica? Usted se queda oscura, ¿verdad? Pero ya cuando la vista se habitúa a la oscuridad, a la normal oscuridad, usted también podría de una u otra forma, diríamos, ya comenzar a controlarla con sus sentidos, la vista se acopla y de esa forma usted como que ya siente más confianza en el lugar donde está. Sí le ha pasado, bueno, para los que, no sé si lo llamarán pecado o no, pero, mi amado, para los que han entrado repentinamente al cine. ¿Se han ido al cine? Por si acaso, no, hermano, es una mentira, bueno. Es lo mismo que el televisor, pero más grande. Nada más. Sí, mi amado, sí, cuando uno entra repentinamente ya a una función de cine, es evidente que cuando uno ingresa de golpe, de sopetón, uno prácticamente no logra ver nada. ¿Por qué pasa esto? Porque la vista todavía no se ha adaptado a la oscuridad. Mi amado, así, de la misma forma, fue la plaga de Egipto, pero con una particularidad. La vista nunca se adaptó a la oscuridad. ¿Sí? La vista nunca se adaptó a la oscuridad. A usted se le ha pasado que cuando usted ya está bien sentadito y ve a alguien que entra a media función, así va con el tiempo. Y usted arriba hasta que se ríe. Viendo esa situación, ¿verdad? Y ellos van así tanteando, ¿verdad? Es que la vista no se adaptó. Pero algo semejante es la plaga de las tinieblas, la plaga de la oscuridad. ¿Sí? El pueblo de Egipto nunca pudo adaptarse. Ahora, hay ciertas explicaciones por allí medias científicas, y digo medias científicas porque también es necesario dar, perspectivas en cuanto, diríamos así, a la conclusión humana. Unos dicen que fue un gran eclipse que vino sobre Egipto. Ahora, eso tendría, diríamos, lugar siempre y cuando las tinieblas hubiesen sido de corta duración. Porque usted sabe que el movimiento de la Tierra sigue su curso, ¿sí? Y no solamente el movimiento de la Tierra, sino también el movimiento de traslación también sigue su curso. Y eso, a donde quiero, en este caso, apuntar, es que la Tierra sí podría estar ubicada, digamos así, de una manera sincronizada la Luna debería estar sincronizada entre la Tierra y el Sol. Entonces allí se podría decir lo que es un eclipse. Pero, mi amado, entre comillas, aparente eclipse, si es que acaso fue así, tendría un tiempo de duración de ¿cuánto? 3 días. Y allí que se descarta que haya sido un eclipse lo que ocurrió en Egipto. Pero, ¿cuál es la tradición en cuanto al poder darle el aval de por qué duró tanto y por qué fue tan severa en cuanto a su densidad?
Mi amado, aquí es donde quisiera dar de pronto una especie como de comentario ya un poquito más acercándonos a la realidad del contexto de Egipto. Sí, hay quienes dicen en su gran mayoría que esto fue una tormenta de arena. Algo que Egipto estaba habituado, porque es normal que hayan, pero no es normal que duren tanto tiempo. Sí. Ahora, dentro de las tormentas de arena, está también bien sabido que su afectación bien pudiera, afectar de las puertas hacia afuera. Sí, ya que al estar de esa forma, mi amado hermano, es evidente de que la situación se controla o se mitiga en el interior de las casas, pero afuera sí, a la verdad, no se podría ver más allá de las narices. Sí, siempre y cuando sea una tormenta severa. Pero la connotación de esta plaga es que ni siquiera en las casas se podía llegar a tener visualización alguna. Tanto así que la gente a donde le agarró las tinieblas, allí tuvo que quedarse. Si alguien se quedó en cama, pues en cama no se levantaba. Porque la Escritura narrará más adelante, en Éxodo capítulo número 10, acompáñenme por favor, en el versículo 23, nos dice que ninguno pudo llegar a ver a quién. Ninguno pudo ver a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Y claro, como toda la tierra o el territorio de Egipto estaba afectado por esta plaga, Dios, como ya lo había hecho en otras oportunidades, hizo diferencia entre los egipcios y su pueblo. Ahora, la tierra de Gosén también estaba en tinieblas. Ojo con esto. La tierra de Gosén, la tierra donde habitaban los hebreos, tenían tinieblas. Pero había una particularidad especial entre el territorio de Egipto o las viviendas de los egipcios y la vivienda de los hebreos. Dentro de las casas de los hebreos sí había luz. Diría cualquiera, hermano, es decir que los egipcios pudieron haber prendido una fogata o una vela, sí, pero la luz que esto irradiaba no abastecía absolutamente para nada. Sí, es como tratar de prender, es como tratar de prender una fosforera, ¿sí? O ¿sí? Así se llama, ¿verdad? Un encendedor de gas, ¿sí? Y tratar de alumbrar toda la casa. Eso es absurdo, mi hermano. Con eso a lo mucho usted podrá verse el resplandor de su mano, pero de ahí para allá casi sería, infructuoso el hacerlo. Estas tinieblas eran tan densas, pero tan densas que ni siquiera tuvieron el valor, dice la Biblia, de poder salir de sus camas para poder hacer algún tipo de actividad. Claro, esta situación afectó no solamente al siervo o al esclavo egipcio, sino también a ¿quién? Al mismo faraón. Esta situación, como lo dice la Escritura, voy a leer el versículo 22. Moisés extendió su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel, dice la Escritura, tenían luz en sus, no en el territorio, pero sí en sus habitaciones. Dentro de sus casas ellos podían con normalidad seguir realizando sus tareas del día. Ahora bien, mi amado, no puedo saltarme el análisis, digamos así, o el enfoque espiritual que como es pertinente. Pero ojo con esto. No quiero en esta oportunidad sacar del contexto el texto. ¿Sí? No quiero sacarlo porque no es conveniente en primer orden. Y segundo, tampoco quiero dejar que el texto diga algo que no dice. Por eso, en esta preciosa mañana, he tratado cuidadosamente de seleccionar el tema, no en función de las tinieblas, sino en función del encuentro que va a tener Faraón con Moisés a consecuencia de la plaga de las tinieblas o de la oscuridad. Ahora,
¿Qué podríamos decir de manera general con respecto a entre las tinieblas que habían en Egipto y la luz que había dentro de las casas de los hebreos? Bueno, vamos a lo más, digamos, a lo más básico o a lo más elemental dentro del texto. Si usted me acompaña, por ejemplo, y venga conmigo, mi querido hermano, sí, allá en la primera carta de Juan, sí, en la primera carta del apóstol Juan, allá en el Nuevo Testamento, ¿bien? En la primera epístola, sí, o la primera carta del apóstol Juan, sí, acá tenemos dos asientos, acá delante, sí. En la primera carta del apóstol Juan, ¿lo tiene? ¿Lo encontró? Estamos en el Nuevo Testamento, sí, casi al final. Dice en el capítulo 1, verso número 5. Quiero topar estos aspectos generales, pero igual tengo que hacerlo, sí, para continuar ya en el estudio, sí, del tema de esta preciosa mañana. Dice el Señor allí, ¿lo tiene? Verso 5. ¿Sí? Este es el mensaje, dice la Biblia, ¿sí? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, y aquí me concentro. Dice, Dios, ¿qué cosa es? Dios es luz y no hay ninguna, dice allí, no hay ninguna tinieblas en Él. Ahora, de manera alegórica, se dice en este texto que Dios representa, ¿qué cosa? La luz. Entendiendo bajo el marco espiritual que la luz es todo aquello, diríamos así, que es considerado como bueno, que es considerado digno, que es considerado honorable, perfecto, que no hay tacha alguna en este asunto. Sí, pero también el mismo texto nos dice de manera alegórica que Dios también, sí, en Él no hay ¿qué cosa? No hay tiniebla alguna. Es decir, en Él no hay pecado, en Él no hay ningún tipo de inmoralidad, no hay desperfección en Él, no hay cosas, mi amado hermano, que lo puedan empañar. Ahora, yo sé que esto suele ser muy trillado cuando se habla acerca del texto del Éxodo capítulo 10 en cuanto a la plaga de las tinieblas. Insisto, lo toco, pero ese no es, ¿sí?, el significado propiamente de la plaga. Mas, sin embargo, tomo esto como una base para dejar asentado algo especial. Cuando uno va al libro de los Salmos, capítulo número 139, Salmos, capítulo número 139, ven conmigo, por favor, al verso número 12. ¿Lo encontró? Aquí hay algo especial. Porque yo sé que muchos podrían decir, bueno, Dios es luz y jamás compartiría, sí, con las tinieblas, pero ya de manera un poquito más pragmática y no tanto alegórica, sí, ya de manera más real, dice la Escritura, verso 12, aún las tinieblas, ¿lo tiene? No encubren de ti, es decir, nada se puede esconder por medio de las tinieblas para Dios. Aún las tinieblas no encubren de ti, es decir, nada pueden esconder, nada pueden solapar, ni nada pudieran, sí, de modo alguno empañar. Dice aún más, y la noche, dice aquí, resplandece como el día. Y luego terminará diciendo, lo mismo que son. ¿Qué dice? Lo mismo que son las tinieblas que la luz. Ahora, ¿por qué hago leer estos dos versículos como tal? Insisto, no quisiera sacar de contexto el texto, pero esta plaga, mucha gente a veces la suele interpretar como que Dios envió oscuridad o tiniebla, haciéndolo ver como que si Dios les mandó al mismo diablo que representa, en este caso la oscuridad, que representa todo lo negro, todo incorrecto, todo lo sucio, llamado, pues que está equivocado. Si esa es su forma de ver la Escritura, la está sacando fuera de contexto. A Dios, digo yo, está tanto a su servicio la luz, como está tanto a su servicio las tinieblas. De hecho, mi amado hermano, cuando Dios recién creó el universo, recordará usted que el sol fue creado, sí, en un día posterior, antes de que éste pudiera dar o cumplir su función. Es decir, que en la profunda oscuridad
Dios tomó referentes sin su propia esencia para poder dar de una u otra forma luz a un sistema que no lo tenía. Ahora, cuando voy al texto, para Dios, insisto, en la parte final del versículo 12 dice, lo mismo que son las tinieblas que la luz. Tanto así, mi amado, que luego veremos cuando ya el pueblo salga de Egipto, que Dios tomará en esencia las dos cosas, tiniebla y luz, al mismo tiempo para maldecir y para bendecir a dos pueblos. Ojo con esto, eso lo vamos a ver, pero obviamente con el estudio que saldrá dentro del mismo libro del Éxodo. Ahora, vueltos pues a la plaga, es decir, al capítulo número 10, y era necesario dar esta pequeña acotación, ¿sí? Vueltos al capítulo 10 del libro del Éxodo, ¿sí? Éxodo capítulo 10, verso número 24, entramos en el proceso. Y en el proceso del estudio también, ¿no? ¿Lo tienen? Éxodo capítulo 10, verso 24, dice el Señor. Entonces, ¿sí? Entonces, Faraón hizo llamar ¿a quién? A Moisés. Insiste, ¿por qué lo hizo llamar? ¿Acaso alguien le dijo, mira, Moisés es el culpable? No, ya estaban los precedentes. 8 plagas anteriores daban el aval de que el único que podría haber sido el causante de esto era un hombre llamado Moisés. Sí, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo, mira, y le dice él, de manera imperativa, una orden imperativa, y servir a Jehová, solamente te queden, es decir, en nuestro territorio, solamente te queden vuestras ovejas, vuestras vacas, vayan también ahora, ¿quiénes también? Que al inicio no los recogí, por cierto. Vayan también vuestros niños, mi amado hermano. Ahora, es importantísimo, mi querido hermano, considerar esta declaración de Faraón. Ya en plaga anterior, ¿sí? En las plagas anteriores, Faraón ya le había concedido el permiso a Moisés para que vaya con su pueblo fuera de Egipto a rendirle culto a Dios. Pero Faraón en ese entonces le dijo, bueno, váyanse, pero aquí se quedan sus mujeres y sus niños. ¿Verdad? ¿Se recuerda? ¿En qué plaga fue? Yo sé que se acuerda. Si usted retrocede un poquito, mi amado hermano, ¿sí? Venga conmigo. Recuerda que antes de esta plaga, ¿qué plaga fue la que se dio? La plaga de las langostas, ¿sí? Cuando vamos, mi amado hermano, ¿sí? Acompáñame, por favor, ¿sí? Quisiera simplemente acotar, ¿sí? Algo dentro de este asunto. Venga conmigo, por favor. En el capítulo número 10, ¿qué nos dice el Señor? Por versículo número 8 lo leo, ¿sí? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Ojo, aquí el permiso ya estaba concedido. Pero cuando Faraón le pregunta a Moisés, bueno, ¿y quiénes son los que se van? Como cuando la mamita le pregunta a su hijo, a ver, está bien, tienes permiso, pero dime, ¿quién va a ir? Si por si acaso sale alguien dentro de ese listado que a ti no te agrada, entonces tú luego de que le dices que sí va, ¿qué le dices? No vas. Y ahí es donde viene el conflicto. ¿Cómo? Pero si me estás diciendo que sí puedo ir. Sí, pero va fulano. ¿Y qué con él? A mí no me gusta que andes con fulano. ¿Ya? Bueno, algo semejante. Moisés le respondió, hemos de ir, ojo, con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, y ojo, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne. ¿Para quién? Para Jehová. ¿Cuándo ocurrió esto? En la plaga de las langostas. Al término, ¿no? Mi amado, cuando volvemos a Éxodo capítulo 10, versículo número 24,
Faraón entiende de que esta plaga, ojo, esta plaga no solamente le ha privado 3 días de su posiblemente tan ocupada agenda, sino que le ha ridiculizado al mayor y en este caso supremo Dios de los egipcios, que es el Dios Sol. Nada si ha opacado, si conforme a otra plaga, a su gran Dios, o por lo menos a lo que ellos consideran el Dios supremo de Egipto, el Dios Ra. Mi amado, y ahora Faraón se ve ridiculizado y claro, trata de inventar el asunto. Cuando vamos pues al versículo 24, le dice, está bien, váyanse, sirvan a Jehová, pero solamente, dice allí, que queden vuestras ovejas, vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Si quieren irse con las muchachas, váyanse con los muchachos. Pero Faraón es astuto. Faraón no es tonto. Faraón dice, está bien, váyanse todos, pero no lleven nada en sus manos. Es decir, váyanse totalmente desprovistos. Y ahí el tema, manos vacías. Mi amado, si juzgamos un poquito más de acuerdo a la intención del corazón de Faraón, Faraón sabe que el pueblo que sale con manos vacías, por necesidad tendrá que regresar a Egipto. ¿Necesidad de qué? De alimentar a tanta gente. Acuérdate que de Egipto salen casi 2 millones de personas. No estamos hablando de unos cuantos. Sí, de Egipto van a salir más de 2 o casi 2 millones de personas. Obviamente incluyendo no solamente gente hebrea, sino también gente extranjera. Hasta esclavos egipcios salieron. Y los esclavos de otras naciones que habían sido sometidos por Egipto también fueron, de alguna u otra forma, fueron también quienes recibieron la ventaja de poder irse. Prácticamente, si este exilio masivo de estos esclavos habría de dejar a Egipto con 0 en cuanto a mano de obra para ellos, y gratuita, por cierto. Faraón es astuto y dice, está bien, váyanse todos. Pero eso es como darle permiso a tu hijo sin mandarlo, sí, con un solo centavo. Ya está bien, ya andate al cine. Ya, listo, ya me voy. ¿Y la plata? Ah, yo no sé. Tú verás de dónde sacas. ¿Cuánto da permiso así a los hijos? Ah, mamá, ¿puedo ir? Sí, está bien. ¿Y para el taxi o para la mejoría? No lo sé. Yo lo tengo. Si tú vas a ir, tú verás cómo te vas. Ahora, ¿eso es como dar permiso? Pero no dártelo. Sí, mi amado, cuando se lee la Escritura, versículo número 24, dice, váyanse, está bien, quieren irse, váyanse, quieren llevar a sus hijos, lleven a sus hijos. Pero Faraón, insiste, es astuto, váyanse, pero no lleven absolutamente nada que les pueda servir de provisión. Ahora, esta situación, mi amado hermano, si Faraón, si la había previamente, ya creo yo, la había pensado, la había ya elaborado con su propia comitiva para saber qué resultados podría tener. Hermano, Moisés, por su parte, sabía también que esta situación no era la voluntad que Dios había, en este caso, dispuesto para su pueblo. ¿Por qué, mi amado? Porque cuando se lee ya en el versículo número 25, Moisés replica el asunto. Y ahora, ojo con esto, mi amado, porque yo sí necesito que usted entienda de que cuando tú quieres de parte, tú quieres de parte de Dios ser completamente libre de ataduras. Yo sé que muchos lo anhelan, hay otros que están en el proceso de quererlo ser. Hermano, no podemos, y eso se dio de hecho en el capítulo 10 inicialmente, no se puede transar con Faraón. Si todo trance, aun cuando te parezca en parte ventajoso, hermano, sigue siendo un perjuicio. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú tengas conexión con tu esclavista, de una u otra forma, seguirá siendo, en este caso, su empleado o su esclavo.
Sí, sin importar de una u otra forma, sí, porque hay quienes se consuelan diciendo, sí, es verdad, pero ya no es como antes. Mucha gente a veces, sí, con el aspecto sobre todo laboral, tienen problemas en casa porque las esposas le digan, oye, pero este señor te llama a toda hora. Es domingo, es las 7 de la noche y todavía te sigo pegando. Bueno, pero acuérdate que antes me llevaba a las 12. Sí, pero esa no es la idea. La idea es que por lo menos respete tu día libre. ¿Me explico? Lo mismo puede pasar con la deuda. Ay, pero ya no me endeudo bastante. Sí, pero esas culebras chiquitas a la larga, si tú las unes todas, son una boa. ¿O no? ¡Claro! Entonces, mi amado, Moisés sabe a la perfección que si él deja vínculos con Faraón, o como diría cualquiera, si alguien deja cabos sueltos, mañana esos mismos cabos, como el mundo es tan chiquito, mañana con ese mismo cabo suelto yo me puedo tropezar y me puedo ir de cruces. ¿Sí? Es como cuando alguien pasa, qué sé yo, por un lugar estrecho y ve una punta de un clavo. Y uno lo ve y dice, mira, está peligroso eso, ¿ah? Y pasa. Y va otro día, oye, ay, ese clavo que está, ay, no deja abrir. Y pasa. ¿Cuándo crees tú que lo va a arreglar? El bendito día que él no se dé cuenta y siente el incómodo. ¡Ay! El clavo. Pásame el martillo. Ahí lo siente. Pero ya siguió la pierna. Mi querido hermano, Moisés, una vez que advierte esta supuesta facilidad que le va a brindar Faraón, Moisés se para en el sitial de la responsabilidad y le dice, Moisés le respondió, verso 25, tú también, le dice, es una especie como de ironía lo que le dice Moisés, ¿ah? Una ironía. Le dice, ¿qué? ¿Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios? Es una ironía el término como tal. Sí, dice en otra versión bíblica, quisiera leer de pronto de la nueva versión, nueva versión internacional, la considerada como la NBI. Dice el versículo número 24. Dice aquí, entonces, perdón, el verso 25 dice, al contrario le dice acá, tú vas a darnos los sacrificios y holocaustos que hemos de presentar al Señor nuestro Dios. Verso 25. Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Verso 26. Mira qué determinante, me encanta. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos, ojo con esto, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y aquí, mi amado, está lo regular. Moisés sabe, la Biblia no lo ha dicho, no tiene él ningún marco referencial por ningún lado, pero él sabe que a Dios él no puede presentarse con manos vacías. Él no puede, mi amado hermano, ir o pretender buscar de Dios sin nada que ofrecer. Yo sé que esto puede ser muy malentendido y como siempre me gusta dar aclaraciones con todo. Esto no se refiere de que hoy se predique de que tengas que venir a la iglesia trayendo algo. Quiero hacer las puntualizaciones debidas, porque por allí alguien puede sacar esta predicación fuera del contexto y decir, el pastor lo que quiere es que cada vez que vengamos al culto vengamos con un billete. Es lo que por lo general siempre la mente cochambrosa que la tiene el pastor piensa así, ¿no? Pero, entonces yo hago la aclaración. Llamado, Dios no va tras nuestros bolsillos, pero va tras nuestras vidas. ¿Amén? Si quiero dar la aclaración, Dios no va tras nuestros bolsillos, va tras nuestras vidas. Pero un corazón agradecido de Dios siempre, mi amado hermano, eso sí, siempre tendrá algo que ofrecerle a su Dios.
No necesariamente dinero. Porque sí he escuchado por allí uno que otro, mi hermano, no tengo plata y que por eso no voy al culto. ¿Pero por qué? Es que no tengo dinero. ¿Y qué tiene que ver el dinero? Es que después pasa la ofrenda y todos ponen y yo no pongo. Me siento mal. Digo, hermana, pero, a ver, Dios le dio para que dé. No me ha bendecido, entonces no dé. Dios le dio para que dé, sí, entonces cuando Dios le bendiga, dé. Y acabado el lío. ¿A cuántos de ustedes, ojo, vamos con los padres e hijos, cuántos de ustedes como padres siempre le daban para el lunch de cada día al colegio, a la escuela? Todos los días le daban para el lunch. ¡Seguro! ¡Todos los días! Ay, pélense. Yo sí. Bueno, no siempre. Yo hablo por mi realidad. A mí a veces me mandaban con algo. Claro, más eran las veces que me mandaban con algo, obviamente. Pero también había días en que no me enviaban nada. Por allí a veces hasta un pan seco. Y uno lo come en la escuela escondidito. Usted siempre manda a sus hijos con algo. A veces toca no poder darles nada. Pero el muchacho de que va a la escuela, ¿me entiende? El hecho de que a veces no tengas para traer, mi amado hermano, es normal. Pero de que va para la iglesia, yo voy a buscar a Dios. ¿Cómo sin el lunch? Moisés sabe perfectamente, Moisés sabe a la perfección que su Dios es un Dios que él tendrá que ir a venerarlo. Y él quiere, y esto es lo que me encanta, él quiere prever y honrar una promesa de Dios. Las ovejas, las vacas, digamos así, el ganado que él tiene, ha sido, mi amado hermano, obtenido a base de muchos años de esclavitud. Y Faraón pretende, sin dejarlo ir, sin el fruto de su trabajo. ¿Cuántos saben que sus ingresos, su trabajo, ha sido una dadivosidad divina? Si tú tienes lo que tienes, ¿verdad? Es porque Dios así te lo ha permitido. Te guste o no reconocerlo. Tú dirás, es que mi trabajo sí, pero tu trabajo lo tienes porque Dios te lo dio. Y si acaso dice, no, yo lo logré, yo lo levanté, está bien, pero Él te dio el poder, te dio la fuerza y la salud para que lo puedas administrar. Porque si Él desea que la vida y te deje nada, eso tienes que entenderlo. Entonces, Moisés sabe que hay una promesa también. ¿Cuál, mi amado? Cuando uno va a la Escritura, ven conmigo a la Biblia, mi querido hermano, siempre es bueno ver textos claves. En el libro del Éxodo, en el capítulo 3, ojo con esto, eso es lo bueno de que un cristiano siempre tiene presente la palabra. Sí, la palabra de Dios es la única que te puede sacar no solo de la ignorancia, sino que te puede sacar de pronto de esa, digamos, de ese pensamiento obtuso, tan cerrado, que no te deja ni siquiera ver la bendición que puede venir tras de esto. En Éxodo capítulo número 3, dice el Señor en el versículo número 21. Mira, ¿qué es lo que dice ahí? Éxodo 3, verso 21. ¿Lo encontraste? Dice el Señor allí, y yo, mira lo que dice el Señor, y yo daré a este pueblo, ¿qué cosa? Gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, ¿qué dice allí? No te vayas con qué. Me encanta a veces cuando yo estoy afuera, por ejemplo, si estoy afuera recibiendo a los hermanos, cuando los niños, sí, ya van subiendo la escalera y de pronto como que algo les pasa, y regresan, y corren, y van donde el papá. Y yo veo a veces a los papás, que a veces me ven y ven al niño, y dicen, ¿qué no está? Me
mexicana. Como que dices, ay, pastor, métase para no darle, Hay otros que a la verdad dicen, no, ¿por qué? Y no más mexicano. Pero bueno, no es conforme a lo que no tienes. Es conforme, la Biblia dice que es conforme a lo que uno tiene. Si no hay, no le des. Pero no dejes de privarlo que venga al culto. Si no tienes, mi amado hermano, no te quedes en casa, sigue viniendo, porque Dios posiblemente aquí, mi amado, te bendiga y salgas y te dé, mi amado, la fuente que tú necesitas. Ahora, Moisés sabía que había de parte de Dios una palabra de que él no podía salir de Egipto con las manos vacías. Y claro, en este caso, sus animales, los que ellos mismos habían, desde los tiempos de José, cuando por primera vez entró en Egipto, se recuerda que allí José le dijo a sus parientes, a su papá, díganle a Faraón que ustedes son personas dedicadas ¿a qué? Al pastoreo, que para ellos era un oficio abominable. Y que si de esa manera ustedes se subsisten, y allí les ubicaron en Gosén, para que ellos se dediquen con sus vacas, con sus ovejas, sus chivos, sus cabras, ¿verdad?, a prosperar. Y ellos prosperaron, y claro, ¿con cuántos años de esclavitud estamos hablando? 430 años de esclavitud. Mi amado, ese chivito no era uno, ese chivito se hizo miles, cientos de miles, para proveer casi a 2 millones de personas. Mi amado, y Faraón pretendía mandarlos con las manos vacías. Él dijo, yo los mando, les doy permiso, váyanse, pero la papa los va a hacer volver. La necesidad de suplir, sí, en este caso su hambre, sus hijos van a llorar por leche, sus ancianos van a morir de hambre, los jóvenes que comen, pero como lagartos que abarcan con todo, van a regresar la comida. Los muchachos son una aspiradora encendida en casa. No se sacian de comer. ¿Verdad? Claro. Esos llegan y... ¡para, varón! Le digo, ante el nombre de Jesús. Dice el Señor, verso número 26, nuestros ganados, me encanta la firmeza y la postura, nuestros ganados irán también con nosotros. Ojo un momento. Nuestros ganados irán también con nosotros. Ahora sí te lo digo. Cuando vengas a la iglesia, también ven con tu billetera. Se oye feo, ¿no? Se oye feo. Nuestros ganados van con nosotros. ¿Por qué, mi amado? Porque no podremos venir con las manos vacías. Ven conmigo a la Biblia. Ven conmigo, por favor. Quisiera ver, sí, en Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16. Dice el Espíritu Santo. Sí, Deuteronomio 16, verso número 16. ¿Lo tiene? Dice el Espíritu Santo, 3 veces, ¿sí? ¿Lo tiene? 16, verso 16 también, 16. Dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón, dice aquí, tuyo, delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y dice aquí, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y aquí resalta esto, por favor. ¿Quién nos dice? Y ninguno se presentará delante de Jehová, ninguno, con las manos vacías. Mi amado, cuando había extrema pobreza, cuando había extrema necesidad, se había establecido, eso es hasta en los tiempos de Jesús, amado, que por lo menos el oferente llevase por lo menos sin un puñado de efa de harina.
que era, digo yo, la gramínea más común. Es como tratar de llevarlo a tiempo actual y decir, ¿quién podría, si acaso, si no hay nada para los tiempos bíblicos, obviamente, quién podría aquí en nuestra nación no dejar de llevar por lo menos un puñado de arroz? Que suele ser el alimento más común y aparentemente el más barato. Dios había determinado para cuando había esta extrema necesidad, por lo menos que alguien cogiera un puñado de harina, un chorrito de aceite y presente por lo menos una tortilla, para que pueda ser quemada en sacrificio. Cuando había cierta, entre comillas, posibilidad, pero dentro del rango de la pobreza, llamado 2 tórtolas era el sacrificio a llevar. 2 tórtolas. Sí, 2 palomitos chiquitos, como para poder llegarse a Dios, pero no con las manos vacías. Mi amado, ¿por qué? Porque nosotros, mi amado, de una u otra forma, damos a conocer al Dios que tenemos. Si Dios no nos provee, Él se desprestigia. Míralo de esta forma. Si Dios no nos provee, Dios mismo Dios mismo se empobrece delante de los hombres. Él se desprestigia. Imagínate que tú, que te ha pasado, me imagino que te ha pasado. Sí, a mí me pasó como unas 3 veces cuando era muchacho. Sí, mi familia no es que era pobre, pero era mal administradora. Soy muy honesto al decirlo. Administraba mal. A veces a mí me tocaba ir a la escuela con un pantalón que no era el pantalón del uniforme del colegio. Así como cuando usted lo manda al muchacho y todavía no le compra la camisa o la camiseta y lo manda, qué sé yo, a educación física y va con otro tipo de ropa. ¿Cuántos pasaron esa vergüenza? Ahí después me lo dicen, ya. Amén, hermano, es verdad. O cuando lo mandó con los zapatos, no de educación física, sino que hacía con los zapatos negritos. Claro, el maestro decía, ¿y qué pasó? No me lo compran, profesor. Pero eso sí, la batida con todos los muchachos era inevitable. Y querido hermano, Dios se desprestigia si Él mismo no nos provee para poder bendecir su nombre. Decir que Dios nunca pone nada en mesa es hacer a Dios mentiroso. Más bien la Biblia dice que no ha visto justo desamparado ni su simiente que llegase a mendigar un pan. Siempre hay algo que Dios pone delante de nosotros, sea para comer o sea para poder llevarlo en el bolsillo. Y si Dios pone ese algo, mi amado, ¿cómo podría yo buscarlo con las manos vacías? O en este caso, el problema no son las manos, le cuento, el problema es el corazón. Porque a veces sí hay, pero el corazón se cierra. Y cuando el corazón se cierra, hermano, así la billetera, ya no entra el dinero, aun cuando yo sé que vivimos en tiempos un poquito apretados, pero así sea que en la billetera haya algo, si tu corazón se cierra, hermano, siempre serás mentido con Dios. Yo he visto mucha gente muy mano abierta para comprarse lo suyo, pero para poder compartir, sí, con las necesidades del reino de Dios en esta tierra, es sumamente tacaño. Hay algo dentro de la Escritura. Ven conmigo, por favor. Acompáñame a la Biblia. Dice el Señor, déjeme, un texto que la verdad no lo tenía registrado, pero quiero dejarme guiar por el Señor en este texto. En el libro de Job, capítulo 42. Libro de Job, capítulo 42. Dice el Señor, el capítulo 42, Job, capítulo 42.
En el último capítulo me parece que es, ¿sí? ¿Lo tiene? Dice el verso número 8. El contexto del pasaje bíblico es que ya Dios está dispuesto a revertir todo el daño que Satanás había causado a Job. Y ahí estaban sus tres amigos. Estaba Bildad, estaba Elifaz y estaba Eliú. Y ahí al final Dios le dice a Job lo siguiente. Ahora pues, le dice el Señor a Job, tomaos, ojo, tomaos, y mira, yo no sé de dónde, pero ahí la mano de Dios estuvo. Porque si algo no tenía Job en ese momento, ¿qué cosa era? ¿Qué cosa no tenía Job en ese momento? No tenía absolutamente nada. Recuerde esto, Job estaba en una miseria extrema. No tenía nada, ni una hormiga partía por la mitad. Estaba en nada, no, estaba en cero. Ahora pues, le dice, tomaos 7 becerros. Esto le habla, Dios a Job para que se lo diga a sus amigos. Tomaos pues 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job, era el único que tenía, orará por vosotros. Porque de cierto a él, ojo, a él atenderé, y esta parte me resalta bastante. Dice, para no trataros afrentosamente. ¿Por qué? Y dice, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como lo ha hecho ¿quién? Y le preguntó, ¿Job qué tenía en ese momento? Nada. Pero nosotros teniéndolo todo, no lo sé, mi amado, más allá de haber hablado inapropiadamente de Dios y del siervo, mi amado, yo creo que Dios fue más allá. Dios vio el corazón de esta gente. Job, o cuando tenía, la Biblia dice que él ofrecía por sus hijos cada qué tiempo. Todos los días ofrecía a Dios. Todos los días ofrecía holocaustos a Dios. Todos los días. Diciendo, por si acaso mis hijos hayan pecado. No que el holocausto de una u otra forma trayera algo, pero la acción del corazón de Job era estimada delante de Dios. Luego, que Dios nos trate afectuosamente. Hay un texto ya en el Nuevo Testamento que quiero compartir, por favor. Ven conmigo. Quisiera considerar lo que dice la carta de Filipenses capítulo 4. Ven conmigo, por favor. En la carta de Filipenses, capítulo número 4, dice el Señor, verso número 14 en adelante, hasta el 17. ¿Lo tiene? Dice el Espíritu Santo, Pablo hablándole obviamente a la iglesia de Filipos, dice, sin embargo, bien, ojo, capítulo 4, verso 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿De qué forma? Vamos a ver. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, es decir, al principio del ministerio que yo inicié, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de qué. Ajá. Es decir, en razón de contribuir con el ministerio. Sino, ¿quiénes solamente? Sino vosotros solos. Pues aún Tesalónica, dice aquí, aún a Tesalónica
enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y aquí, este es el verso que quiero resaltar. No es que busque, y eso es lo que yo le puedo decir hoy a la iglesia, aquí en casa de oración. No es que busque dádivas, en modo alguno, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que el que da al pobre presta a Dios, y el bien que ha hecho se le devolverá. Mi amado, no hay mayor cosa que dar antes que recibir. Moisés le dice a Faraón: van a ir todos nuestros ganados. No quedará en Egipto ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Ojo con esto. Hay quienes dicen: hermano, yo quisiera servir. Digo, bueno, hermano, hay diferentes áreas para servir. Sí, están aquí por lo menos, quiere servir en alabanza, quiere servir en la escuela dominical, quiere servir en la escuela nocturna, quiere servir en el evangelismo, quiere servir en las misiones. Pero ¿qué hay de aquellos que dicen: uy, hermano, pero lo que pasa es que yo no me veo destacando en nada de esto? Yo quisiera hacerlo de otra forma. Perfecto, hoy le tengo la respuesta. ¿Quieren servir a Dios? Honren a Jehová con sus bienes. Es una forma de servicio. ¿Por qué? Porque al hacerlo, usted viabiliza para que otros, con aquello que usted da, puedan continuar haciendo la obra que Dios a ellos les ha permitido, obviamente, realizar. Dice la Escritura, mira, no lo digo yo, dice la Biblia, que nosotros, dice aquí, no sabemos qué habremos de tomar, pero ¿para qué? Para servir a Jehová. Y no sabemos, dice el Señor, con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Allí es donde Faraón, que es un prototipo, alegóricamente hablando, del enemigo, el diablo, de Satanás, cuidado que esté susurrando al oído y te diga: está bien, acá, anda al culto, anda tú, anda tu mujer, anda tus hijos, pero eso sí, tu billetera se queda aquí. ¿Tú no crees? El diablo es malo. Está bien, anda, pero cuidado con comprometerte para suplir alguna necesidad en la iglesia. Tu billetera se queda aquí. ¿Cómo verías tú este asunto? Está bien, anda tú, tu mujer y tus hijos, perfecto, pero tus finanzas no vayan contigo. Tu provisión se queda. Vaya todo. Menos si la obra o el fruto de tu mano. Eso no, eso se queda. Eso lo administro yo, dice quién. El Faraón. Tu provisión, yo la administro. Porque a la larga tendrás que volver con tus hijos, con tu mujer, con tu marido, donde está el dinero. Es una gran realidad, mi amado hermano. Mucho pueblo cristiano, sí, no, digamos así, no ha podido dejar que Faraón controle sus finanzas, controle su provisión. Siguen siendo esclavos del sistema. Prefieren dar sus recursos para que el mundo se los administre y no confían en que Dios es el mejor administrador de tus bienes. Ellos sacan sus matemáticas y dicen: mira, tengo que pagar esto, ¿sí? y me queda esto, y cuando subo y resto, me falta para el mes. Yo era de aquellos que ponían un papel y decía: a ver, luz, colegiatura, agua, internet, comida, medicina. Era una lista enorme: tarjeta, primera tarjeta, segunda tarjeta, tercera tarjeta. Y claro, y decía: ingreso. Uy, no 10 menos. Ese mes no 10 menos. Y de esa forma, obviamente, llamado,
mi vida económica y por ende malograda familiarmente hablando, mi amado, estaba por el suelo. ¿Cuánto yo llegué a deber? Creo que sin temor de equivocarme, casi $3,000. Teniendo trabajo a diestra y siniestra. Así, a diestra y siniestra. Llegué a trabajar en 4 lugares al mismo tiempo. Y tenía ingresos por aquí, tenía ingresos por acá, tenía ingresos por acá, tenía ingresos por acá. Pero como mi inconstancia a la hora de ser fiel a Dios, siendo cristiano, mi amado, ninguno de esos ingresos llegaba a suplir mis necesidades. Siempre gastaba más que lo que podía administrar. Una a una me fui deshaciendo de mis tarjetas, lo primero. Claro, cortándolas, es decir, ya no usándolas, ya no tenía, en este caso, forma o manera de poder seguir aumentando la deuda. Fue lo primero que hice, es la primera recomendación que te doy. Sí, hermano, es que no puedo dejar de. Deshazte de ellas y te verás obligado a no usarlas. Yo era de aquellos que si iba a un lado, tarjeta. 1 litro de leche con tarjeta. Gasolina con tarjeta. Pan con tarjeta. Aceite con tarjeta. ¿Cuántos son así? Yo creo que la mayoría, hermano. Ahora, ¿la tarjeta es mala? No. Malo es quien no pone su administración delante de Dios. Amén. Ahora, si te pica la mano con las tarjetas, hermano, como dice la Biblia, córtala de ti. No la mano, sino la tarjeta. Córtala y échala de ti. Hermano, Dios, si algo quiere, librarnos es de las malditas deudas. No os hagáis, dice la Biblia, esclavos de los hombres. Y si algo quieres deber, debe amor. Amén. La Biblia dice, no debáis nada a nadie. Pero el problema, mi amado hermano, es que a veces somos muy cumplidores con todos los bancos, somos muy cumplidores con todos nuestros acreedores, pero le debemos a Dios, al principal todavía. Mi querido hermano, Faraón, que obviamente si no habría de dar el brazo a torcer, la Biblia dice en el versículo 27, pero Jehová, ¿qué hizo con este corazón que ya estaba duro? Eso ya lo dijo la otra vez, ya era de caucho. Dice, endureció el corazón de Faraón y claro, no quiso dejarlos ir. No quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí y guárdate que no vuelvas a ver mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, lo sentenció de muerte. La próxima vez que tú vengas o que por alguna razón yo te haga llamar, vas a morir, Moisés. Mira, ojo con esto, es la primera vez que Faraón pone prácticamente, ¿qué cosa sobre Moisés? Pone una amenaza de muerte. La pregunta es, ¿qué lo determinó a llevar esa amenaza? Porque él nunca estuvo dispuesto a darle que él administre sus bienes. ¿Sabes por qué? Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Ese es el mayor obstáculo que tiene el hombre a la hora de terminar de rendirse a Dios. Mucha gente es frágil poder decir, Señor, gobierna mi corazón. Señor, gobierna mi matrimonio, gobierna mi hogar. Y cuando se toca la parte económica, el hermano dice, no, aquí esto sí que lo gobierno yo. Esto sí, yo lo gobierno. Esto no, Señor. Yo siempre, como parte de una directiva, sobre todo a los inicios de la iglesia, llamado,
todo era cordialidad, todo era amor, todo era paz y armonía cuando se trataban los negocios de la iglesia. Cuando se hablaba de evangelismo, llegábamos a un acuerdo. Cuando hablábamos de misiones, por así decirlo, llegábamos a un acuerdo. Cuando se hablaba del ministerio de alabanza, llegábamos a un acuerdo. Cuando hablábamos acerca de campañas, teníamos un acuerdo. Pero cuando se tocaba la parte económica de la iglesia, había discrepancias. Era el único de los temas que la gente salía con un sinsabor amargo, un sabor amargo en el paladar. No se podían poner de acuerdo. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque si bien es cierto, nuestra vida en esencia es espiritual, la parte económica juega un rol grande dentro del ministerio y dentro del cuerpo de Cristo. Parece mentira, mi amado, el que controla el sistema financiero controla el mundo. Y si Dios controla las finanzas de la iglesia, entonces Dios también te podrá controlar a ti. ¿Por qué? Porque tendrás que ir a Dios. Eso es lo que quería Jehová. Faraón sabía, si les controlo el ingreso, si controlo lo que te sustenta, te controlo a ti. Dios quería ser ahora el que controle las vacas, el que controle el ganado. ¿Por qué? Porque entonces el hombre tendría que acudir ya no más a Faraón, ahora tendría que acudir al Dios de toda gracia para que Él siga proveyendo de manera abundante para que puedan seguir creciendo y sirviendo a Jehová. Hermano, asegúrate ir a Dios no con las manos vacías. Amén. Que tu corazón involucre también, amado. Sí, y se oye a veces algo incómodo, pero no hay otra forma más bonita de decirlo. Sí, asegúrate que juntamente con tu corazón también vengan tus bienes delante de Dios. La iglesia primitiva así lo aceptó y la iglesia fue multiplicada de una manera, sí, diríamos así, abundante, inigualable, hablando de la iglesia primitiva. Termino este estudio de esta penúltima plaga, no sin antes leer lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Dice el Señor, allí en ese precioso pasaje, lo siguiente. Hechos capítulo número 2, dice el Señor, versículo número 44 al versículo número 47. Dice el Espíritu Santo, capítulo 2, verso 44 al 47, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y cuando habla de todo, habla todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y mira qué es lo que Dios hacía de manera subyacente. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Nuevamente hemos visto a través de esta plaga en el libro del Éxodo cómo de una u otra forma Faraón, un prototipo del mismo maligno, no podía y no quería dar la libertad financiera